Analizando y comparando las características materiales de los bastones de montaña y los bastones de marcha nórdica, ya nos vamos a poder hacer una idea cómo se utiliza cada bastón. Bien, empezamos por el tipo de sujeción. El bastón de montaña va sujeto a nuestro brazo con este lazo. Entonces, si yo suelto el bastón se queda colgando, pierdo control sobre él. Esto ya me va a obligar a caminar sujetando el bastón en cada paso con mano cerrada. Bien. En el bastón de marcha nórdica, gracias a esta pieza que se llama dragonera guantele, donde se introduce la mano, me va a permitir soltar el bastón, pero que la empuñadura permanezca siempre en la palma de la mano. Por lo tanto, tengo control absoluto sobre el bastón, bien camine con mano cerrada o con mano abierta. Por lo tanto, me va a permitir, una vez que apoye el bastón, avanzar sobre él generando impulso porque puedo liberar el bastón. Bien, otra diferencia está en la empuñadura, que es por donde sujetamos el bastón. En el de montaña la empuñadura es más gruesa e incluso hay modelos con forma anatómica para que sea muy cómodo estar sujetando el bastón. Por lo tanto, también me está indicando que el bastón se utiliza principalmente con mano cerrada mientras caminamos. En la empuñadura de marcha nórdica podemos observar que es más estrecha y sin forma anatómica, ya que el bastón va a estar más tiempo liberado, es decir, vamos a estar más tiempo con mano abierta que con mano cerrada. Seguimos. Otra diferencia. El tipo de contera, que es esta pieza de caucho que se utiliza para caminar por superficies duras, como puede ser el asfalto. En la contera del bastón de montaña, la base es plana, paralela al suelo. Por lo tanto, ya me está indicando que este bastón se va a apoyar en el suelo principalmente de forma perpendicular. Bien, utilizándolo así, el bastón se convierte en una ayuda más de apoyo, de descarga, que de impulso. Por ejemplo, un peregrino realizando el Camino de Santiago porta una mochila pesada, va a utilizar el bastón de esta manera. O en rutas de media y alta montaña donde hay fuertes desniveles e incluso para bajar cuestas con mucha pendiente, se va a utilizar el bastón como una ayuda de apoyo para frenarnos. Bien. Sin embargo, en el bastón de marcha nórdica, la contera forma un ángulo. Esta es la parte corta de la contera, parte larga y forma ángulo. Y esta es la base del bastón, perdón, de la contera. Por lo tanto, si apoyamos la base de la contera, respetando su ángulo, el apoyo del bastón ya es en diagonal. Por lo tanto, vamos a utilizar el bastón con este apoyo en diagonal para principalmente impulsarnos. Podemos hacer una fuerza de adelante a atrás que nos impulsa adelante. Sin embargo, con el bastón de montaña, por el apoyo que nos marca su contera, va a ser más perpendicular. Aquí vamos a poder hacer fuerzas de abajo para irnos arriba, ¿vale? O para descargar peso. Bien, seguimos. Otra diferencia está en el tubo, que es el cuerpo del bastón. Como el bastón de montaña se utiliza principalmente para descargar peso, el bastón nos tiene que ofrecer estabilidad y seguridad. Por lo tanto, el bastón va a ser más robusto y quizás pese un poquito más, para darnos esa seguridad en el apoyo. Sin embargo, el bastón de marcha nórdica va a ser un poquito más ligero porque se va a utilizar de manera cíclica mientras caminamos y con la intención de generar impulso. Y para no sobrecargar el brazo y la articulación del hombro, el bastón tiene que ser un poquito más ligero. Utilizando los bastones de montaña, esta es otra diferencia, pero ya en la manera de uso. Podemos utilizar un bastón, apoyo bastón, camino, apoyo bastón, seguimos caminando, o incluso puedo utilizar los dos bastones alternando el apoyo o los dos a la vez. Es decir,
no hay que ejecutar una técnica determinada utilizando los bastones de montaña, y puedo utilizar un bastón o dos bastones al mismo tiempo. Sin embargo, con los bastones de marcha nórdica siempre vamos a tener que utilizar dos bastones ejecutando una técnica que nos va a facilitar el impulso, el avanzar, y gracias a esta técnica nos vamos a beneficiar de todo lo bueno que aporta la marcha nórdica, como puede ser la apertura de tórax, la mejora postural, la mejora cardiovascular, incluso mejora el retorno venoso y drenaje linfático. Seguramente conoces algún caso de persona, o te puede pasar, que cuando camina hora y media, 2 horas, le hinchan los dedos de las manos o tienen hormigueo en las puntas de los dedos. Pues con la técnica de la marcha nórdica vamos a estar en cada paso abriendo y cerrando la mano, generando un efecto de bombeo que facilita el retorno venoso y drenaje linfático. Es decir, en la marcha nórdica se ejecuta una técnica, con los bastones de montaña no es necesario. Y todo se debe a las diferencias que existen en los componentes de cada bastón. Y esto no quiere decir que una actividad o un bastón sea mejor que el otro, sino que cada bastón se utiliza en situaciones determinadas y con objetivos y finalidades distintas. Pero es importante que si tienes pensado iniciarte en la marcha nórdica, sepas cuáles son estas diferencias. Espero haberte ayudado con esta breve explicación sobre las diferencias que existen entre los bastones de montaña y los bastones de marcha nórdica.